La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Se puede, pero no se debe hacer toda la demagogia posible sobre el tema concreto del barco Aquarius o sobre el gran drama del siglo XXI que supone la inmigración. El problema es de magnitudes bíblicas, como dijo el Papa en aquella visita a la isla de Lesbos. Pero Europa piensa que es un problema italiano, como lo fue de Grecia, y lo es, y lo será más, un problema español. El drama no es solo de los 629 africanos en el Aquarius, que también. El drama son los millones de almas que se agolpan como ratas en Libia, en los montes alrededor de Ceuta y Melilla, o que desaparecen en mitad del Sahel. Millones de personas esperando, no solo esas 629. Varias claves, 10 para enmarcar la cuestión. 1. El tal Salvini es un ultra. Pero lo de Italia es insufrible. Ni lo soportan los italianos, ni los españoles lo soportaríamos. Yo he visto a cientos de chavales sueltos prostituyéndose por Italia con clientes europeos, y eso es una bomba. 2. Es imposible detener el efecto llamada por las mafias que trafican con personas y por los propios inmigrantes. Internet, los móviles, las redes les enseñan un paraíso europeo con tan solo echarse al mar. 3. Esta gente huye del hambre y de la guerra, del cambio climático, del terrorismo. La solución pasa por que sus estados sean viables. Nadie quiere salir de su casa. Tú y yo también lo haríamos. 4. Cada nigeriana tiene 7 hijos de promedio. Cada mujer maliense, 5 y pico. África es una bomba demográfica en nuestra puerta sur. 5. O se consigue que los países de origen vivan con seguridad o continuarán siendo estados fallidos. Y eso solo se consigue con soldados sobre el terreno y con el coste material y humano que ello conlleva. ¿Estamos preparados para recibir ataúdes? No seamos cínicos. 6. Libia es el ejemplo perfecto de un estado fallido moderno. Allí las mafias y los traficantes de personas campan a sus anchas. Fue caer Gaddafi y convertirse aquello en un infierno inenarrable. 7. No nos podemos imaginar la suerte que tenemos en España al contar en la frontera sur con Marruecos y Argelia, Senegal, Mauritania. Son estados con 1001 crítica, pero estados. Imaginemos que a solo 14 kilómetros de Algeciras o a 1 metro de Ceuta y Melilla, aquello fuera Libia. 8. Lo de Italia es, ya digo, insoportable, pero quien gobierna ha sido elegido por los italianos, por el mismo motivo que los británicos votaron el Brexit, por la inmigración. Votos tan democráticos como el tuyo y el mío. 9. Al igual que cuando se taponó la vía turca hacia Grecia o cuando España taponó los cayucos desde la costa oeste de África, las mafias buscan huecos. Cuando se tapone Italia, la marea humana y mafiosa se dirigirá hacia nuestro mar de Alborán y al estrecho. Y 10. El primero que me alertó de la crisis migratoria fue Mayor Oreja siendo ministro del Interior. Pero el que mejor me la definió fue Pérez Rubalcaba en ese mismo despacho. Comillas. Los africanos en sus países viven de la basura, pero emigran, aunque aquí también coman de la basura. Lo que ocurre es que la basura en nuestro mundo es mejor que la suya. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Era de prever. Urdangarín va para adelante, más allá del cuándo y a dónde, lo importante es la sentencia del Supremo. La Sala Segunda ha despejado la gran incógnita. Salvo que la Audiencia de Palma decida no ejecutar la sentencia, ante el recurso ante el Tribunal Constitucional, Urdangarín mañana tiene cita a primera hora en Palma. Debería ingresar en prisión al haber sido condenado en firme a 5 años y 10 meses de cárcel. El Supremo ratifica lo sustancial de la condena por el caso Nos, al marido de la infanta, a quien solo le rebaja 5 meses la pena. No aprecia falsedad. El resto de la condena la mantiene igual. La Audiencia Provincial de Palma le condenó a 6 años y 3 meses de cárcel por prevaricación, malversación, fraude y tráfico de influencias. El Supremo confirma que Urdangarín desvió fondos procedentes de la Comunidad Valenciana y de Baleares al Instituto Nos, que él controlaba, junto al socio Diego Torres.
Lo hacían para enriquecerse de manera ilícita entre 2004 y 2007. Según el fallo, Urdangarín se aprovechó, comillas, de la situación de privilegio de que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una hija de quien entonces era jefe del Estado. Movió entonces la voluntad tanto de José Luis Ballester como de Jaume Matas, consiguiendo la contratación con NOS sin ajustarse a la legalidad. O sea, que todo pinta que va para adelante. Como en su día me dijo alguien muy importante en España, seguramente la persona más importante de España, comillas, que cada palo aguante su vela. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Encuentro en el diario En el Comercio una historia apasionante firmada por el colega Javier Bragado. Titular: Descubren la primera bandera de España. Es un trabajo de investigación de Hugo Vázquez, de la Universidad de Oviedo y del Centro de Estudios Borjanos, y de Ramón Vega, Universidad de Oviedo, Museo Naval y Fundación Álvaro González. El trabajo ha sacado a la luz dos aspectos muy importantes de las denominadas cuentas del gran capitán Fernández de Córdoba. El primero es el descubrimiento de una bandera que, comillas, posee el privilegio de ser la primera que llevó un ejército español a comienzos de la Edad Moderna. Eso afirman los historiadores. Es muy difícil encontrar una documentación de este tipo, sobre todo si es antigua. En este caso dicen, estamos en lo que podía ser la primera bandera de España como unificación de reinos y en manos del gran capitán. Con la que está cayendo en España con tanto discurso político e independentista, discursos de quinta, de historias inventadas, fíjate en este párrafo de la información del Comercio. Hasta ahora, la heráldica no ha encontrado una referencia anterior a este estandarte con el que llegó Fernández de Córdoba en su segunda campaña en Nápoles, entre 1500 y 1504. Los investigadores describen la bandera gracias a las notas del escrito desmenuzado y lo aprendido en otras investigaciones sobre la época. Se divide la bandera en el escudo central, con 5 cuarteles, en los que a grandes rasgos se reparten Castilla y Aragón, con un pequeño espacio, fíjate, para la incorporación del Reino de Granada. Como parte de la propaganda de expansión de los monarcas, era azul, en este caso, cuando habitualmente era blanco. Bueno, en principio es una bandera que trata de unificar todos los reinos, inclusive algunas zonas, a veces que no se tienen en cuenta. Aparte de las referencias a los reyes católicos en el centro del escudo, tienen colores de otras comarcas. El documento que tenemos, dicen, es el de la elaboración de la bandera y lo tenemos al milímetro. Los dos expertos apuntan que esta bandera fue entregada por la mismísima Isabel la Católica. Siempre se aprende historia, pero historia de verdad, no la inventada. Fíjate, la primera bandera de España de la que se haya tenido noticia en el año 1500, la España actual, con Castilla, con el Reino de Aragón y ya con la conquista de Granada. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado. Nicolás Redondo Terreros, buenas tardes. Muy buenas tardes. Espera, a ver, ¿el micrófono de Nicolás está en condiciones o hay que matarlo o algo? A ver, saluda, Ya. cuenta. Ya, ¿Sí? Correcto. muy buenas tardes. Paco Expósito. Robles, hola amigo. Muy buenas tardes. Paco Robles está en COPE Sevilla. En ¿Qué COPE vitalidad Sevilla. tiene? Oye Paco, Sí. digo yo que la semana que viene nos vemos, que voy para allá. El martes, ¿no? Correcto. ¿Te vas a pasar por los premios ABC de defensa? La duda ofende. La pregunta Correcto. es, hombre, y viniendo Expósito, pues habrá que poner alfombra roja o azul o verde, o lo que uniforme, sea. con el uniforme me vale. El uniforme me vale. Bueno chicos, empiezo por el principio. El Supremo rebaja la pena a Urdangarín, la rebaja en mínima, le condena a 5 años y 10 meses. El palo es el que es. La cuestión es si entrará en prisión o no. Mañana, al parecer, se lo comunica a la Audiencia Provincial de Palma. Más allá de los matices, los recursos, los procesos, el varapalo, ya por el Supremo que no por la Audiencia de Palma, me parece espectacular, es mi opinión, no sé la vuestra. Paco. Hombre, ya la condena es firme y ya todos los alfileres a los que se podía agarrar Urdangarín se han desaparecido, ¿no? Yo creo que la noticia es demoledora, la noticia es para reflexionar y es para ver, bueno, pues hasta dónde llegó este individuo en su aprovechamiento de parentesco, ¿no? Creo que es algo
verdaderamente condenable, nunca mejor dicho. O sea, es Pues una, que la una sentencia, persona... la sentencia es demoledora. La sentencia habla de trampolín de su privilegiada posición para lograr el sometimiento del expresidente Jaume Matas. Sí, no, es que él es un privilegiado, es alguien que ha tenido el privilegio de formar parte de la familia del rey, o sea, de estar ahí metido en la familia del rey, aunque no sea de la familia del rey, pero bueno. Y ese privilegio, en vez de utilizarlo de forma legal, incluso de forma generosa, pues lo utilizó para su aprovechamiento de una manera verdaderamente deleznable, ¿no? Bueno. Y creo que se merece la sentencia y tendrá que entrar en la cárcel, que es lo próximo que vamos a ver. Vamos a ver al cuñado del rey, al yerno del rey emérito, entrando en la cárcel, algo muy raro en la historia de España, ¿no? Bueno, aparte de la impresión que se pueda tener sobre el personaje, sobre todo después de la sentencia, que, como decís, es muy contundente y desde luego describe y perfila unas acciones muy contundentes y sorprendentes, probablemente para el ámbito en el que desarrollaba él su vida. A mí me interesan dos cosas. No, yo estoy convencido que terminará en la cárcel porque no va a haber ninguna acción privilegiada hacia él, con toda seguridad. Yo creo que terminará en la cárcel, con el tiempo que le corresponda, como a cualquier otra persona en sus circunstancias. Y luego, como yo lo digo mucho, pero como hay tanta gente que no dice nada sobre esto, pues yo lo quiero decir. Esto es una demostración clara y contundente del buen funcionamiento de la justicia española. Lo ha dicho el catedrático Gutiérrez de Caviedes hace un momento. Cuando desde la extrema izquierda, desde los populismos, se ha puesto en solfa, se ha criticado de una forma dinamitera el sistema, pues el sistema funciona hasta para los más cercanos al jefe del Estado. Supongo que la Casa Real, el padre y ahora el jefe del Estado, pues estarán preocupados y verán las circunstancias. Y claro, lo que les puede afectar más antaño que ahora, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a mí lo que me interesa sobre todo es oponerme a todos estos maliciosos, a todos estos pesimistas que han considerado que el sistema del 78 no funcionaba, que era un sistema de poderes ocultos que beneficiaban por encima de todos a determinada casta. Bueno, pues parte de esa determinada casta, mira el PP. La más importante, el PP por un lado, y un miembro de la familia real, oiga, están este va a ir a la cárcel. Oiga, pues funciona. No creo yo, y lo voy a decir con todos los matices, pero no creo yo que funcionara tan contundentemente en otros países con más experiencia democrática que la nuestra, ¿eh? Igual sí, superior desde luego no. ¿Algo más, Paco? No, sí, hombre, que estamos hablando de una condena cuando se dice que es poco, ¿no? 5 años y 10 meses de cárcel son 5 años y 10 meses de cárcel, por mucho que te lo rebajen después y el tercer grado y todas estas cosas. Sí, que no ha matado a nadie, ¿eh? Exactamente, pero que este hombre no ha matado a nadie, ni ha cogido una pistola, ni ha amenazado a nadie, y le ha caído la pena que le tenía que caer. Lo que no le ha caído es lo que algunos habrían querido hacer o querían hacer, que es el juicio popular. Es que eso no es justicia. La justicia tiene todas las garantías habidas y por haber y los condenados han tenido, antes de la condena, han tenido todas las oportunidades de defenderse, que eso es lo normal. Entonces, todos los que se han rasgado las vestiduras, no, porque Urdangarín no ha tenido trato de favor ninguno. Le han caído casi 6 años de cárcel. Lo que dice la ley. Lo que dice la ley. Y la ley también te dice, oiga, pues si esto no se ha demostrado, pues no puedes condenar. Pero esos tribunales populares que algunos añoran y que a algunos les gustaría que existieran y que lo condenaran a cadena perpetua o algo peor incluso, pues afortunadamente no es así. Y le ha caído lo que le ha tenido que caer y punto. Reacciones. La Casa del Rey. 2 puntos, comillas. Respeto absoluto a la independencia del Poder Judicial. Cierro las comillas. Y un par de ellas. Rafael Hernando, portavoz del PP. La justicia es para todos. Nadie está exento del cumplimiento de nuestras leyes, ni lo está el señor Urdangarín, ni lo están el resto de los ciudadanos españoles. Todos estamos sometidos al imperio de la ley.
Si solamente le falta decir ni le están los míos. Y los de la Bueno, Corte. claro. Y Pablo Iglesias, no sé si os referís a él, pero vamos, por ahí anda la cosa. La imagen de la monarquía asociada a la corrupción es una realidad en este país desde hace años y es evidente que la eventual entrada en prisión del señor Iñaki Urdangarín pues va a revelar una relación histórica de esa institución con la corrupción que desde luego no ayuda a la imagen de nuestro país. Esto lo ha dicho, menos mal que se oía el pipi del Congreso, si no podía haberlo dicho desde el borde de la piscina o de cualquier sitio así, pero en fin, no deja de ser la reacción correspondiente. Segundo tema. El tema tiene 1001 aristas desde el que enfocarlo, desde la demagogia hasta el rigor, pasando por la humanidad, la política internacional. Me refiero a la catástrofe de esos 629 inmigrantes a bordo del Aquarius. Parece que vienen hacia Valencia. Esta mañana ha estado con Carlos Herrera, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo. No, mire, yo creo que Europa tiene que reflexionar y ordenar muy seriamente, trabajando mucho más en los países de origen. Allí es donde está el efecto llamada. Es que Europa tiene que trabajar allí y ayudar al despegue de esos países donde la gente pueda estar en su país. Teniendo razón lo que dice Carmen Calvo, a mí me parece que hay un punto de cinismo en todo esto, no por ella, lo digo en general por todos nosotros, y es que ayudar en esos países es conseguir que esos países sean seguros. Y ayudar que sean seguros supone mandar legionarios paracaidistas y que algunos no vuelvan. ¿Estamos dispuestos a eso? Os pregunto, Nicolás. Bueno, Desde Pablo. luego, yo estoy totalmente de acuerdo con ambos. Es decir, como dices tú, este tema tiene 1000 aristas y puedes ir complementándolas. Yo me siento orgulloso del comportamiento de nuestras instituciones con este caso concreto. Me siento orgulloso. Era un caso humanitario de carácter urgentísimo y hemos dado un paso adelante, y dado ese paso vienen las reflexiones que se tienen que hacer. Estoy de acuerdo también con el ministro de Exteriores diciendo que es un acto de solidaridad real, pero también simbólico, es decir, no debe conformar un precedente. Ya. Segundo, esto se tiene que resolver en el ámbito de la Unión Europea y se tiene que resolver sin buenismos, efectivamente. Ahí es necesario un gran esfuerzo económico, un gran esfuerzo de seguridad, un gran esfuerzo de fraternidad o de solidaridad, y eso requiere mancharse las manos, en el sentido más purificante de la palabra, pero lo requiere. Y eso tiene que quedar claro. Y quiero terminar diciendo que me siento orgulloso en contraste con el comportamiento de las instituciones italianas, por cierto, algunas dirigidas por los fraternales amigos de los nacionalistas catalanes. Hombre. Ante ese ejemplo de egoísmo siniestro de los dirigentes del gobierno italiano, muy amigos de los independentistas catalanes, por cierto, los de la Liga Norte, sacaban a Estelada a pasear y la Icurriña, claro, también. Y la Icurriña por el Parlamento italiano. Pues yo me siento orgulloso haciendo esas acotaciones que son imprescindibles y que no deben ser solo mera literatura, deben ser hechos concretos. Paco, te he cortado antes. No, es que lo que ha hecho Pedro Sánchez es un logro para su gestión. O sea, yo creo que Pedro Sánchez ha entrado con buen pie con esta medida por una razón muy sencilla. Te guste o no te guste, veas después lo que pase después, el posible efecto llamada, lo que va a originar todo esto. Pedro Sánchez se ha metido a la opinión pública española en el bolsillo. O sea, eso hay que decirlo porque es así. O sea, y está todo el mundo muy orgulloso de ser español porque hemos acogido a estos desgraciados que estaban tirados ahí en medio del Mediterráneo. Lo que pueda ocurrir a partir de ahora, insisto, en lo del efecto llamada, en que España sea un coladero para estos tipos de barcos, en que las mafias utilicen España y los dejen abandonados en medio del mar para que los recojamos nosotros. Esa es la segunda parte, pero la opinión pública se ha puesto a favor del presidente del gobierno de forma clarísima. Y el Partido Popular, que está un poquito rebrincado y está muy resentido porque le han quitado el gobierno a través de la moción de censura, el Partido Popular debería, desde mi punto de vista, aplacar un poco las críticas, porque como empieza a dar caña con este tema, se va a echar a la gente encima, y eso es el Partido Popular. ¿Qué? Lo que le faltaba. No, Ángel, tú sabes que el PP en estas cosas tiene problemas, en el mundo de la comunicación tiene un problema muy grave. Y aunque lo que diga pueda tener razón, o pueda tener mucha razón, o buena parte de razón, eso que diga, o eso que están diciendo ya algunos, se les va a volver en contra, porque la opinión pública mayoritaria no va por ahí, va por el otro lado, va por el acogimiento de estas personas. Insisto, aunque pueda tener el PP
buena parte de razón en lo que está criticando. En el caso de Sánchez, del presidente del gobierno, se ha dado la circunstancia de que esto es lo ideal para un político, hacer algo bueno, algo que es esencialmente bueno y algo que le va a dar rédito electoral, porque estas cosas dan rédito electoral. Sin duda. Tercer capítulo del día. Hablamos muy poco de ello, seguramente no todo lo que se merece el tema. Las pensiones, fijaos. La Comisión del Pacto de Toledo ha retomado hoy su debate en torno a la revalorización de las pensiones con el IPC, después de 2 meses de parón. Nuevo gobierno, ¿eh? Mercè Perea es del PSOE. La cuestión es poder adquisitivo. Ahí estamos todos de acuerdo. A partir de ahí, pues bueno, en fin, hay incomodidades, pero yo creo que para eso nos hemos emplazado para la semana que viene. Yo soy optimista. José María Barrios, del PP. Nosotros no vamos a defender una subida generalizada en época de crisis, porque si no hay suficientes ingresos no puede haber el gasto correspondiente, y si hay que priorizar, lógicamente hay que priorizar y atender a los más débiles, en este caso a los que cobran una pensión más baja. Claro, ahora con el PSOE en el poder, todas las comisiones se reactivan, las mismas que seguramente se habían levantado ellos hace unos días. Pero bueno, más allá de eso, el mero hecho de que el Pacto de Toledo se reúna, que se encuentre un acuerdo de mínimos sobre un tema como las pensiones, me parece más que importante. ¿Cuál es el motivo, la discrepancia de fondo? Que en época de crisis, el PP en este caso dice no se suba el IPC de las pensiones altas. La izquierda, el PSOE, dice que sí, que se suban las pensiones todas, siempre por el IPC. El tema es vital para cualquiera de nosotros, ¿eh? Sí, Nicolás. Sí, desde luego que es vital. Se desmorona un poco la posición del Partido Popular, luego estableceré la cautela. Se desmorona un poco porque, siendo realmente rocáceos defendiendo la no relación con el IPC de la subida de las pensiones, cuando llegó el Partido Nacionalista Vasco a la puerta, enseguida lo modificó a repartir, ¿no? Ese es el problema en la política española, que lleva a los ciudadanos a tener una cierta desconfianza de no mantener los criterios por encima de las conveniencias. Ahora bien, también digo algo que es sustancial. Los jubilados que han mantenido la estructura social de este país tienen todo el derecho a que se les satisfaga sus necesidades. Pero tenemos que tener en cuenta la realidad económica del país y el futuro de las pensiones también. Hay una gran diferencia entre las pensiones máximas y las mínimas, siendo las máximas escasas en relación con otros países, pero las mínimas son muy mínimas y tenemos que tener una preocupación especial sobre las mínimas. Yo no sé cómo se puede hacer, ni de qué manera, pero desde luego se tendría que ver, aparte de la conveniencia de relacionar el incremento de las pensiones con el IPC, pero las mínimas es que son muy mínimas y las máximas en ocasiones están muy por encima de lo que tienen personas activas, por decirlo de una forma, para vivir al mes. No quiero decir con esto que no se les tenga que subir, quiero decir que tengamos en cuenta a los que peor lo pasan. Yo no estoy en la reivindicación horizontal de todos, sino la reivindicación proporcional y justa de las cosas. Y es que hay pensiones muy mínimas de verdad. Voy a ser políticamente incorrecto. En España hay pensionistas que ganan, por haber desempeñado un determinado puesto de trabajo, ganan casi el doble o prácticamente el doble que un joven que está desempeñando el mismo puesto de trabajo. Y no tan joven. Y no tan joven. No tan joven. A lo mejor el joven puede tener ya 40. Es que ahora hay jóvenes de 40 años, cosa que siempre me ha sorprendido, ¿no? O sea, yo siempre he estado a punto de ser joven. Siempre ha ido creciendo la edad de ser joven y yo he ido siempre por delante. Y esto es un hecho, esto es una realidad. ¿No? Ha sido a punto de ser mayor. Sí, a punto de ser mayor, nunca voy a ser viejo, como sigamos así. Claro, el que tenga ahora 40 años nunca va a ser viejo, porque cuando tenga 60 se hablará de jóvenes de 60. Pero vamos, ironías aparte, el problema de las pensiones en España, empezando por ahí, es que ese joven que gana la mitad que el pensionista tiene que pagar la pensión del pensionista, con lo cual es algo completamente absurdo. Además, el joven tiene que montar una familia, o la joven tiene que montar una familia, tiene que criar hijos, tiene que pagarse un piso, mientras que el pensionista seguramente no tendrá prácticamente gastos. Y es algo que yo no estoy diciendo que se rebajen las pensiones, ni muchísimo menos, porque además lo mío va a ser pensionista y no ser joven, pero que es un dato que está ahí encima de la mesa y que va a provocar un colapso, tarde o temprano va a provocar un colapso en el sistema
sistema de pensiones. El sistema de pensiones actual español no va a durar mucho tiempo y es algo que tenemos que discutir y que tenemos que solucionar ya. Con esta pirámide de población, cada vez más pensionistas, cada vez más personas cobrando pensiones y cada vez menos gente trabajando, así no se pueden pagar las pensiones. Es imposible, es metafísicamente imposible y matemáticamente imposible. Y es uno de los 3 o 4 grandes problemas que tenemos. Otro de los grandes problemas, que lo ha dicho Ángel antes, es el de ayudar a los países subdesarrollados, primero para que se desarrollen, para que vivan bien y segundo para que haya un cierto equilibrio demográfico en el mundo, porque ese es el gran problema al que estamos abocados, uno de los grandes problemas, que es el de la emigración, pero de la emigración forzosa. Tú no puedes obligar a nadie que nace en un país africano a vivir de forma miserable durante toda su vida, cuando a 4 o 5 días o a una semana de camino puede entrar en eso que ellos creen el paraíso, aunque no lo sea. Entonces hay que ayudar a esos países y el ejército es una de las grandes bazas para ayudar a esos países, porque si hay seguridad ya no hay mafias. Pero claro, es muy difícil en España explicarle a alguien que invertir en el ejército es algo progresista, cuando es algo verdaderamente y realmente progresista. Sí, que se lo pregunten a los 600 y pico del barco. Por ejemplo. Sí, sin duda. Último capítulo de la tarde. Cataluña. Mola dejarlo para lo último, ¿eh? Me apetecía bastante. Era raro que no. Bueno, ya tocaba. La Policía Nacional ha detenido a una persona y registra la Consellería de Economía, el Centro de Telecomunicaciones de la Generalitat y Mediapro, en el marco de una investigación abierta sobre el famoso 1 de octubre. Me estoy acordando de una imagen que vimos Rubén Corral y yo allí mismo, aquella tarde del referéndum. Una rueda de prensa, era de Turull, porque me hago un lío entre los dos. Turull, era Turull, el bajito de los dos. Rueda de prensa para nada, para soltar una filípica a las 6 de la tarde delante de unos periodistas australianos. Y cómo estaba apoyado allí al fondo, en la misma sala, Jaume Roures. Era espectacular la imagen. De esto que dices, ¿de estos dos quién manda? ¿El que habla o el que está apoyado en la pared? Pero en fin, lo dejo como anécdota porque a mí me llamó mucho la atención. Bueno, el caso es que además el Sartadi, dicen que es la inteligente, la lista del nuevo gobierno catalán, ha dicho esto sobre el tema de las embajadas. La disolución no ha acabado y el acuerdo de gobierno de hoy, de esta mañana, lo que hace es pararla completamente, dejar sin efectos las medidas que se habían tomado, disolver el órgano que tenía que liquidarla y emplazar al Pleno del Diplocat, del Pleno del Patronato, que es quien tiene que tomar las decisiones futuras sobre este organismo. Todo esto a la vez que se ha levantado el control de las cuentas. Menudo pedazo de aviso a navegantes. Sí, bueno, ya ahora que estamos tranquilos y con otro gobierno se podría analizar en qué fracasó y por qué fracasó y en qué términos fracasó la aplicación del 155. La verdad es que hay 2 corrientes, han aparecido hasta comunicados sobre este asunto. Una que es la de siempre y que valdría para todo, que es la de entregar más a los independentistas para ver si se apaciguan. Yo creo que eso no tiene solución. Ya vemos cómo están reponiendo toda la situación anterior a la aplicación del 155 y desde luego no lo van a hacer para mantenerse pasivos. Y la otra posición es la de procurar no un diálogo entre Cataluña y el resto de España, que es lo que pretenden algunos bien intencionados amigos míos, ni tener miedo a un conflicto que se puede ver ahora en cierta medida en la calle, sino en que discutan en Cataluña. Lo que se ha roto es el consenso en Cataluña. Lo que se ha roto es el consenso estatutario en Cataluña. No la relación de España con Cataluña, sino la relación de los catalanes entre catalanes. Y por lo tanto, lo que se tiene que procurar no es una nueva relación con España, que igual también, sino una relación entre catalanes nueva. Interesante matiz. Paco, 30 segundos, por favor. No, que aquí vamos a ver, esta es una de las piedras de toque del gobierno de Pedro Sánchez. El problema catalán, a ver cómo lo aborda, a ver cómo lo afronta. Y yo no me quedo con la primera medida. Las primeras medidas pueden ser muy bonitas y pueden ser muy fantásticas. Yo me quedo con el día a día y dentro de 3 meses hablamos. Bueno, los oyentes, ¿os sumáis a este tiempo de análisis, Rosa? Sí, siguen hablando sobre Iñaki Urdangarín. Muchos oyentes no están de acuerdo con el fallo del Supremo. Nada que ver, dicen, con la sentencia de la Gürtel, unos 50 años y para otro 5 años y poco. Y bueno, la premisa más repetida es que quien le hace la paga y que se lo hubiera pensado antes. Leo por aquí todo el mundo debería cumplir con la pena. Este es un país democrático donde se respeta la ley.
aunque aquí sale muy barato delinquir, al menos que devuelva todo lo robado. Dicen, el que roba una gallina, si la devuelve el dueño, perdonado. Pues aquí hasta el último céntimo. Si entra en prisión, que está por ver, estará 4 días y a la calle. No y parece. Bueno, ese es el tema. No, es que no va a ser así. Dicen por aquí, ya está al borde de los 5 años para pedir la no entrada a prisión. Ahora solo falta su recurso al Tribunal Constitucional para que le hagan otro regalito, porque según dicen, no pisará la cárcel. Bueno, ya veremos. No anticipemos acontecimientos. Paco Robles, nos vemos el martes, amigo. Nos vemos el martes. Chao, chao, Nicolás, gracias. Adiós. Adiós. La última hora en la tarde. COPE. Estar informado.